transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor sea con cada uno de ustedes en este precioso día de verano y que sea con todo el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas saber que el Señor, nuestro Dios, ese que es nuestro Padre y Creador, está con nosotros siempre? Nuestro Dios no es un Dios lejano al cual vemos o contemplamos a través de fotografías o dibujos bonitos. No, nuestro Dios es un Dios encarnado que a través de su Espíritu nos acompaña en nuestro diario caminar. Gracias, Señor. Soy la pastora Yolanda Pupo Ortiz de la Iglesia Metodista Epworth en Gaithersburg, Maryland, y me regocijo en la oportunidad que Dios nos da en este momento de reunirnos a través del aire en su nombre, a través de la distancia y en todo momento. El Señor está con nosotros. Como saben, en estos días pasados hemos estado meditando sobre los frutos del Espíritu. Es decir, los frutos de una vida que, como dijimos al principio, camina día a día de una manera bien estrecha con Dios. Una vida que pone en su centro a Dios, que busca en oración su guía y su dirección. Una vida que está abierta para seguir los dictados del Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros para seguir creciendo en nuestra fe. Todos queremos seguir creciendo en nuestra fe. Y a medida que crecemos en nuestra fe, tenemos esos frutos, tenemos esas cualidades, esas obras, ese amor, esa paciencia, esa fe, todas esas cosas que queremos tener. Esos son resultados de una vida que crece en el Señor. El pasaje de hoy se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, los versículos del 22 al 23. En estos versículos, Pablo le hace una lista a los Gálatas de aquellos frutos que nosotros todos ansiamos y que ellos debían de buscar en oración. Esta lista se la hace después de enumerarles las cosas que debían de quitar de su corazón, como por ejemplo la inmoralidad sexual, las pasiones, la idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. El Señor Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: quítense todo eso de sus vidas y en vez de eso traigan entonces a su corazón los frutos del Señor. Oigamos lo que dice en la carta. En cambio de todas estas cosas que les acabo de decir, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ya hemos hablado en estos días de algunos de esos frutos. Hoy queremos meditar un poquito sobre los frutos de la humildad y la fidelidad. ¿Qué es la humildad? Yo creo que la humildad es lo opuesto a la arrogancia, al sentido de superioridad sobre los demás. Es el valor de reconocer nuestros dones y habilidades, pero también nuestras faltas y debilidades. Es reconocer que somos tan importantes y amados como lo es nuestro vecino o nuestra vecina. Es decir, que somos hijos e hijas de Dios, que somos personas humanas con muchas cosas buenas, pero también con faltas y que nos necesitamos los unos a los otros. Cuando yo pienso en la humildad, me viene a la mente la imagen de nuestro Señor Jesús, levantándose de la mesa, tomando la vasija, llenándola de agua, poniéndose la toalla en la cintura y arrodillándose a los pies de cada uno de sus discípulos para lavarles los pies, aquellos pies sucios que venían de la calle. El Señor se arrodilló y con amor y con humildad los lavó. Jesús sabía quién Él era. Él era el Hijo de Dios, el Señor de señores, pero no tuvo a menos arrodillarse y lavarle los pies a sus discípulos.
La humildad como fruto del Espíritu no es servidumbre. Algunas personas creen que ser humilde es ser como un siervo. No, no es servidumbre, sino es servir por amor. Es saber que nos necesitamos los unos a los otros, que dependemos los unos a los otros. Oremos al Señor por el fruto de la humildad, que podamos ser humildes como Jesús. Y oremos también por el fruto de la fidelidad, de ser fiel en primer lugar a nuestro Dios, ser fiel a los valores que Él nos ha enseñado de su reino. Que no solo pongamos nuestra confianza en el Señor, sino que seamos capaces de vivir como hijos e hijas de Dios en todo momento y en todo lugar, practicando nuestra fe, viviendo nuestra fe. Eso es lo que es fidelidad. Es el amigo que sigue amando al amigo y a la amiga en todas circunstancias. Es el esposo o la esposa que es fiel a sus promesas de amarse, cuidarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Es la persona que es responsable con los recursos que se le dan, que se ponen en sus manos y los usa no para su beneficio propio, sino para usarlos como es debido para la humanidad. Es decir, el fruto de la fidelidad es amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Es ser fiel a los valores del Señor. Y ese fruto nos llega cuando somos fieles en primer lugar a nuestro Dios. Cuando andamos cerca de Dios, todos esos frutos que tú deseas, que yo deseo, que vemos que necesitamos en nuestra vida, van llegando a medida que nos acercamos más y más al Señor. A medida que leemos la Biblia, oramos, estamos en comunión con Dios y tratamos de practicar día a día eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que este día podamos vivir muy cerca de Él y que el Señor nos siga dando frutos en abundancia para que todos aquellos que viven alrededor nuestro sientan la presencia de Dios en sus vidas. Que oremos mucho para que el Señor nos haga humildes como el Señor Jesús y nos dé el fruto de ser fiel. Amén.